السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. Librarnos de las falsas creencias. Tendréis que disculparme que estoy un poco constipado. La charla de hoy girará alrededor de un solo versículo del Corán. Vamos a diseccionarlo y un poco entender a qué se refiere, ¿no? Es decir, cómo aplica en nuestro día a día. Cuando digo librarnos de las falsas creencias, por creencias me refiero a todas aquellas cosas que forman tu forma de ver el mundo, ¿no? O que conforman tu visión del mundo. Esto incluye, por ejemplo, si tú crees en unas supersticiones determinadas, si tú crees que cabe la posibilidad de que lleves una maldición heredada, si tú crees que hay cosas que te dan mala suerte, como por ejemplo que pase un gato negro. La mayoría de estas creencias están relacionadas con lo sobrenatural, ¿no? Con lo metafísico, el más allá. Pero algunas de estas creencias también son acerca del mundo, ¿vale? Eso lo menciono como una nota marginal. Por ejemplo, cuando una persona es positiva o es negativa, podríamos decir que son sus creencias las que le están influyendo a ser de una forma o a ser de otra. Es decir, si yo, por ejemplo, creo que el mundo está lleno de, yo qué sé, espíritus o almas que están vigilándome y me quieren hacer daño, o soy propenso a creer en maldiciones y en este tipo de cosas, generalmente tengo una visión del mundo negativa, una visión del mundo en la que el universo o el mundo no está a mi favor, sino que está en mi contra, ¿vale? Bueno, en el caso de una creencia islámica, técnicamente crees que todo está de tu favor, ¿no? En un principio. Por tanto, las creencias pueden ser, insisto, metafísicas, que es principalmente de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, si alguien te dice que estás maldito, o si alguien te dice que lo que te ha ocurrido mal, simplemente te estaba destinado y te tienes que resignar a aceptarlo. Porque aunque como musulmanes creemos que todo está dentro del poder y el conocimiento de Dios, hay una versión falsa de esta doctrina, ¿vale? Que es que tú no tienes poder para cambiar las cosas, ¿no? Eso es una interpretación falsa de una creencia que en un principio es islámica. Eso también vendría a ser una creencia falsa que está afectando tu día a día. Y por supuesto, las creencias normalmente son el producto de lo que nos han estado diciendo o repitiendo o inculcando. Si de niño te decían cada vez que pasaba algo que es un hechizo, es una maldición que te han echado, o te decían que es porque los astros se han puesto en nuestra contra, porque los dioses se han enfadado, eso es una creencia que de tantas veces que se te ha repetido, se te ha grabado en el sistema. Esto ocurre incluso con creencias que no son directamente religiosas. Por ejemplo, si tú de niño se te repite una y otra vez que tú no vas a valer, que eres tonto, que no vas a llegar donde quieres, eso sí se te repite muchas veces, cuando te haces mayor y quieres hacer algo, escuchas esa voz que te está diciendo, pero si tú eres tonto y no vas a valer, ¿vale? Eso es un tipo de creencia. Lo que pasa es que es una creencia que no tiene necesariamente un elemento religioso o sobrenatural, ¿vale? Pero sigue siendo una creencia que te afecta en tu día a día. Es algo que te han estado repitiendo, se te ha grabado en el cerebro y de algún modo u otro pues interfiere en tu día a día. El Islam naturalmente engloba todo, ¿vale? Engloba lo que está relacionado con esta vida y con la última vida, ¿vale? No es una religión en el sentido que solo te habla de la última vida, tampoco es una visión del mundo en el sentido que solo te habla de esta vida, sino que, como hemos dicho muchas veces, está conectado, ¿vale? Y es una prolongación. Por ejemplo, si Dios te dice, Dios nos dice acerca del ser humano, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, Dios os ha dado forma, y os ha dado forma de una forma excelente o bien adaptada. Si tú tienes esta creencia acerca de Dios, de la creación, eso impacta en tu día a día, ¿vale? Por ejemplo, si alguien insiste en hacerte creer que eres defectuoso, que estás mal hecho, en el fondo nuestra creencia no es esa. Nuestra creencia es que cada persona está hecha para la función que debe desempeñar, ¿vale? Sí es verdad que tenemos una tendencia a quejarnos de lo que no tenemos. Podría ser más ancho, más estrecho, más alto, más bajo, más pálido, más oscuro, pero la realidad es que Dios dice que nos ha hecho
de una forma bien adaptada, ¿vale? De una forma excelente. Eso es una creencia acerca de Dios que tú tienes que impacta en tu día a día, ¿vale? Por tanto, las creencias tienen un impacto en tu día a día. Por eso es importante que analicemos las creencias, ¿vale? Porque hay creencias que están ahí haciéndonos daño. Este versículo de Suratul An'am que quiero comentar empieza diciendo, Dios nos dice, Sayaqulu alladhina ashraku, aquellas personas que cometen shirk, ahora explicaremos lo que eso es, te van a decir, ¿vale? Las personas que cometen shirk van a decir. Quiero establecer claramente qué significa el shirk, porque a veces tenemos una visión muy reducida. Creemos que el shirk es adorar a ídolos, y el shirk es colocar a la creación donde no le corresponde, ¿vale? Por supuesto que adorar a ídolos, shirk significa poner a alguien al lado de Dios, ¿vale? Por decirlo de una forma rápida. Shirk, por ejemplo, es adorar a ídolos, ¿vale? Eso es una forma de shirk, es una forma de colocarle un socio a Dios. Pero también el Corán nos habla, por ejemplo, de que cuando tú tienes una autoridad religiosa y no le cuestionas nada, te crees todo lo que dice, es decir, llegas a creer que no se pueden equivocar, eso es una forma de shirk, ¿vale? Dios, de hecho, dice que hay personas que han tomado a sus líderes religiosos y a sus sacerdotes como arbab, como señores, min dunillah, aparte de Dios, ¿vale? Esto lo dice Dios explícitamente en el Corán. También nos habla Dios de las personas que se someten a sus instintos básicos o a sus emociones. Es decir, tienen esta creencia, que es de nuevo una creencia falsa, de que no puedo controlar mis instintos. Mi instinto, mi apetito sexual, mi apetito de comer, está fuera de mi control. Por tanto, voy a hacer todo lo que el cuerpo me diga. Eso es una creencia falsa. Dios dice, ¿has visto a la persona que toma a sus instintos básicos como dioses? Es decir, como Dios, como objeto de culto. Por tanto, lo que intento decir es que el shirk es mucho más amplio de lo que solemos entender, ¿vale? Por supuesto, la gente que cree en supersticiones, la gente que cree que lo que te pasa es porque tus ancestros están enfadados o porque no has hecho un ritual de la forma exacta que lo tenías que hacer. Hay muchas formas de shirk, ¿vale? Entonces, cuando Dios nos habla de shirk, nos está hablando siempre de que coloques a un elemento de la creación en un lugar que no le corresponde, básicamente, ¿vale? Por ejemplo, el apoyo excesivo, cuando tú te crees que hay alguna persona de la cual depende tu sustento, o depende tu suerte, o depende que te vayan bien las cosas. En algunos casos esto roza el shirk. En algunos casos extremos, si le das a esa persona, en cierto modo, cualidades divinas, viene a ser una forma de shirk. Cuando esa persona te convence para creer que le necesitas a él para acceder a Dios, le necesitas a él para que las cosas te vayan bien, le necesitas a él, ya estás colocando a un elemento de la creación donde no le corresponde, ¿vale? Entonces la creencia en Dios, técnicamente, te libra, ¿vale? Te libra de esta dependencia en la creación, ¿vale? Es decir, que todos estos elementos de la creación, ellos también están de algún modo u otro atados, ¿vale? a las leyes naturales que Dios ha impuesto. Por tanto, las personas que caen en alguna forma de shirk te dicen lo siguiente. Dios dice, "Lau sha'a Allahu ma ashrakna". Si Dios hubiera querido, nosotros no estaríamos cometiendo este shirk, no estaríamos haciendo esto. Por eso he dicho antes que el qadar, la creencia de que Dios ha decretado las cosas, también se puede distorsionar para convertirse en una falsa creencia, que es lo que estaban haciendo estas personas. Ellos estaban diciendo, es lo que podríamos llamar fatalismo, ¿no? O un falso qadar, es decir, bueno, Dios es quien ha decidido que nosotros hiciéramos estas cosas, por tanto, realmente no pueden estar mal, ¿no? La idea en el Islam es que el conocimiento de Dios sobre toda su creación, o el hecho de que Dios tenga control sobre toda su creación, no elimina tu responsabilidad, ¿vale? Cuando tú utilizas eso como argumento para eliminar tu responsabilidad, de nuevo, estás cayendo en una doctrina que es falsa, en una creencia que es falsa, ¿vale? Tienes que reconocer que dentro de la creación de Dios, dentro del tiempo y el espacio, hay un trozo que te corresponde a ti, por el cual tú eres responsable, ¿vale? No intentes responsabilizar a Dios. Incluso con la excusa del qadar, que supuestamente es una doctrina correcta, ¿no? Con la excusa del decreto de Dios o el hecho de que todo está bajo el poder de Dios. Por poneros un ejemplo, yo no puedo levantarme, ir a una persona y darle una bofetada. ¿Por qué me das una bofetada? Es el qadar. Dios ha decretado que mi mano se iba a levantar y te iba a dar en la cara. O sea, de esa forma ya estoy eliminando la responsabilidad de mi acción, ¿vale?
Y eso es una de las muchas falsas creencias que tenían determinadas personas. Y luego añaden wala aba'una. Y nuestros ancestros tampoco, ¿vale? Es decir, nosotros no hubiéramos tenido estas creencias si Dios no hubiera querido, y nuestros ancestros tampoco, mis padres tampoco, mis abuelos tampoco. Es decir, ¿estás insinuando que todas estas personas estaban equivocadas y Dios lo permitió? De nuevo, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás eliminando la responsabilidad de esas personas. Muchas de esas personas tan solo seguían lo que se les enseñó, ¿vale? Por tanto, echarle la culpa a Dios es falso. Y esto contiene implícitamente la creencia falsa, de nuevo, de que tus creencias no las puedes cambiar. En otras palabras, tú estás diciendo, yo no puedo alterar las cosas en las que creo, porque me las han dado mis padres y a ellos se las dieron sus abuelos, etcétera, etcétera, y Dios no iba a permitir que se hubieran equivocado. Eso es una excusa para tú no tener que alterar tu sistema de creencias, ¿vale? Si a ti te han enseñado que cuando emprendes un camino, si pasa un mono o pasa un cerdo, tienes que volver a casa y emprender ese camino otro día, porque realmente hay un elemento de mala suerte, tú justificas diciendo eso con que tus padres y tus ancestros lo hacían. En cierto modo estás diciendo, yo no puedo cambiarlo, esto ya venía fijado, ¿vale? Las creencias son incambiables. Y el hecho de que Dios señale esta excusa indica que las creencias son cambiables, ¿vale? Dios nos hace responsables porque tenemos la capacidad de cambiar nuestras creencias. Desde el momento que tú intentas fijarlas con la excusa de los ancestros, con la excusa del decreto de Dios, con cualquier otra excusa, lo que estás haciendo es implicar que no las puedes cambiar, ¿vale? Y eso es algo que el Islam no acepta por ningún lado. Y luego Dios sigue mencionando el argumentario de estas personas. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Si Dios no hubiera querido, es decir, no hubiéramos cometido este shirk, ni nuestros ancestros tampoco, es decir, ahora ya la cosa está fijada y no se puede cambiar. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Y tampoco hubiéramos prohibido ninguna cosa, ¿no? No hubiéramos inventado estos tabúes. Por ejemplo, ¿y esto qué es lo que indica de nuevo? Que todos esos tabúes son intocables, ¿vale? Si yo tengo unos tabúes determinados acerca, por ejemplo, de la menstruación, cuando una mujer menstrua, lo que toca se vuelve impuro, bla, bla, bla. Cuando tú dices, si Dios no hubiera querido, no hubiéramos desarrollado estos tabúes, ¿qué es lo que estás diciendo? No los vamos a cambiar de ninguna forma, ¿vale? Son incambiables, están ahí, están fijos, llevan desde siempre, y Dios, al fin y al cabo, si están ahí, Dios lo ha dejado, ¿vale? Dios no ha desviado a todos nuestros ancestros, con lo cual estás quitando responsabilidad al ser humano. Ni la creencia en Dios, en el Islam, es una excusa para que tú elimines la responsabilidad que el ser humano tiene de analizar las cosas y escoger creencias, si lo quieres decir así, ¿no? Y hay un millón de creencias de este tipo, de tabúes de este tipo, de supersticiones de este tipo. Hay mucha gente que cree que silbar atrae a los demonios. Hay mucha gente que cree que sentarse con las piernas cruzadas atrae la mala suerte. Todo esto son creencias que tú tienes. Y no puedes decir, es que a mí me las pasaron. No, Dios te va a responsabilizar por no haber hecho el análisis pertinente en lo que se refiere a estas creencias y a estos tabúes. Quiero decir, Dios aquí menciona las creencias por un lado y los tabúes por otro lado, ¿vale? O sea, una cosa es lo que tú crees acerca del más allá y luego otra cosa es las restricciones que colocas en la vida de la gente, que pueden ser una consecuencia de esas creencias, ¿no? Pero de todo esto, en cierto modo, se te va a responsabilizar. Y fijaos lo que añade Dios sobre este tipo de argumento, de igual manera que ellos, las personas que hubieron antes también dijeron estas mentiras, ¿no? O inventaron estas mentiras. Lo que esto nos indica es que esta actitud cómoda de a mí me han repetido esta creencia y a mi cerebro le resulta cómodo actuar como si fuera la verdad y no tener que replantearla. Esto es una actitud humana, ¿no? Digamos que forma parte de la condición humana, no es algo nuevo. Es algo que tú has hecho, tus padres hicieron, tus abuelos hicieron. Por eso cuando tú dices yo voy a hacer esto porque lo hicieron mis ancestros, en el fondo es absurdo, tus ancestros también estaban siguiendo esta actitud cómoda, ¿no? Si lo quieres decir así. Por tanto Dios dice, de igual modo que tú estás mintiendo para defender a toda costa lo que ya te han grabado, los que vinieron antes hicieron exactamente lo mismo, ¿vale? Por tanto es un círculo completamente absurdo. Hay un versículo muy parecido a este está en Sura 6, Suratul An'am, que es el rebaño. Hay uno en Suratul Nahl,
el Sura 16, que es la abeja, que es un versículo muy parecido, pero Dios lo termina de otra forma. Y dice, فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ¿Acaso les corresponde a los mensajeros algo más que transmitir con claridad? En otras palabras, eso es una forma de decir, la gente que se quiere aferrar incondicionalmente a las creencias que tiene, en el fondo tú no puedes hacer nada hasta que ellos no quieran alterar esas creencias, ¿vale? Por eso Dios dice, tú como mensajero solo te corresponde transmitir, ¿vale? Después de explicar su argumentario, Dios que dice, a ti solo te corresponde transmitir. El punto de inflexión está en manos de ellos. Ellos son los que van a decidir si dan el cambio, si dan el paso, si deciden desafiar sus propias creencias o no hacerlo, ¿vale? Por tanto, es muy interesante que Dios concluya con esa frase. Y esto, en cierto modo, lo que hace es eliminar esa visión que a veces tenemos las personas cómodas de que en este mundo o en esta vida somos agentes pasivos, ¿vale? A mí me ha tocado una serie de creencias, a mí me ha tocado una cultura con unas prohibiciones, con unos tabúes, y yo en cierto modo soy una víctima de eso, no puedo hacer nada por cambiarlo. Dios te está diciendo, eres directamente responsable de no solo de tus acciones, sino de tus creencias, ¿vale? Y de hecho tus acciones van a determinar tus creencias. Si no fueras tú el que determina las cosas, Dios no te hubiera hecho responsable de tus acciones, ni te fuera a juzgar. Pero el hecho de que Dios te haya hecho responsable y te vaya a juzgar, ¿qué significa? Que tú eres el que conduce en tu vida, ¿vale? Tú decides tus creencias. Tú no puedes justificar una creencia diciendo me la han pasado. Tú no tomamos estas decisiones en el día a día realmente. Quiero decir, tú no... Si a ti viene alguien y te dice, oye, tienes que dejar que me lleve a tu familia porque va a venir un huracán, tú no dices, vale, tío, lleva, gracias, ¿no? Tú dices, a ver, ¿qué pruebas tienes de esto que estás diciéndome? ¿Me entiendes? Normalmente no suspendemos esta actitud, pero parece que por alguna razón en cuanto a las creencias, especialmente religiosas, pero no solo religiosas, automáticamente nos creemos lo que se nos ha dicho, ¿vale? Y supongo que habrá alguna razón de ser de esto. A los niños les conviene creerse lo que dicen los padres. Probablemente los niños que se creen lo que les han enseñado, dado que los padres generalmente solo quieren protegerte de los peligros, probablemente esos niños han podido sobrevivir mejor, ¿no? Quiero decir, en este caso sería una cuestión de selección natural, ¿no? Es bueno, eso es uno de los problemas de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo en general. Hay cualidades que son necesarias para la supervivencia, pero luego tienen un lado oscuro o un precio a pagar, ¿vale? Y aquí el precio a pagar es que te crees a tus padres incluso cuando te están mintiendo, ¿vale? Incluso cuando no... Y luego cuando llegas a la edad adulta, ya te has acomodado en eso que te han estado repitiendo y diciendo una y otra vez, por lo tanto ya no lo cuestionas, ¿vale? Ese es el lado negativo. Dios dice, حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. Es decir, se aferraron a estas creencias, mintieron ellos y sus ancestros también mintieron hasta que les llegó nuestro golpe, si lo quieres decir así. Y eso en cierto modo lo que les está diciendo es, tú no sigas ciegamente lo que te han pasado porque las creencias absurdas o las creencias falsas tienen consecuencias, ¿vale? Las creencias absurdas tienen, si te aferras a esas creencias y te niegas a hacer el análisis correspondiente, tú vas a pagar consecuencias, o al menos tus ancestros, mira, hubo gente que pagó consecuencias, ¿vale? Y luego Dios dice, قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ, es decir, Dios indica al profeta, o en este caso a nosotros, por extensión, diles a las personas que hacen esto, هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ, ¿acaso tenéis algún conocimiento? El concepto de ilm en el Islam, conocimiento, significa básicamente lo siguiente. Yo puedo tener una creencia, yo puedo tener 1.000.000 de creencias acerca de cómo funciona el mundo. Yo puedo creer que el planeta Tierra es plano y está encima de una ballena flotante. Yo puedo creer lo que me dé la gana, ¿vale? Pero eso no constituye conocimiento. El conocimiento técnicamente es cuando la creencia que tú tienes, en cierto modo coincide con la realidad, ¿vale? Y si no, no es conocimiento, ¿vale? Por tanto, Dios dice, es que acá diles, pregúntales si es que tienen un conocimiento, si es que tienen una información basada en realidad, ¿vale? Que nos podáis mostrar o que nos podáis aducir. Quiero decir, si todos estos tabúes que tú tienes, ¿vale? Vamos a imaginar que tú me dices que una persona que está menstruando, todo lo que toca
se vuelve impuro y si tú te sientas en esa silla puedes atraer la mala suerte. ¿Tú tienes algún tipo de evidencia para mostrarme? Es decir, tanto en la revelación divina como fuera de la revelación divina. Tiene que haber algún tipo de conocimiento, ¿no? O si no, eso que estás haciendo es absurdo y luego tú lo justificas diciendo, ya, pero es que a mí me lo enseñaron. Si viajáramos al pasado y les preguntáramos a las personas que te lo enseñaron, dirían lo mismo. No dirían, yo lo he analizado, te dirían, a mí también me lo enseñaron. Hasta que llegáramos a la persona que por alguna razón, por algún interés o por intentar encontrar alguna explicación, se lo inventó, ¿vale? Pero a partir de ahí todos le hemos secundado. Por tanto, Dios nos ordena decir. Y si eres tú el que tiene estas creencias, te lo tienes que decir a ti mismo. ¿Acaso existe algún conocimiento que confirme la verdad de esto? O que demuestre que está correspondiente con la realidad o que se corresponde con la realidad, de modo que puedan aportar este conocimiento. ¿Eso qué es lo que indica? Que en cierto modo las cosas que son verdad tú puedes aportar un conocimiento, si no Dios no haría esta demanda, ¿vale? Un concepto muy relacionado en el Islam con el ilm, el conocimiento, es el de aql, ¿vale? Aql, que lo solemos traducir por intelecto, en árabe clásico tiene un significado muy profundo, porque el verbo aqala significaba atar, ¿vale? Si tú tienes un caballo, por ejemplo, un animal de montura que es muy fuerte, necesitas atarlo y cogerlo bien, ¿vale? Dios nos plantea nuestros instintos, nuestras emociones, incluido aquí pues el no querer romperte la cabeza replanteándote tus creencias. Eso, Dios lo que te está diciendo es, muy bien, Dios te ha dado un aql y Dios te pide en el Corán constantemente que uses el aql. ¿Qué significa eso? Que desarrolles la capacidad de sujetar esos instintos y de sujetar esas emociones, ¿vale? Es decir, que tú tomes el mando o que tú seas el conductor de las emociones, no que las emociones sean el conductor de ti, porque desde el momento que tú haces eso, realmente estás abierto a toda clase de falsas creencias, ¿vale? Cualquier cosa que te satisfaga emocionalmente la vas a seguir, ¿vale? Por tanto, la idea de usar el aql, cada vez que Dios te pide que uses el intelecto, el aql en el Corán, tenemos que pensar que Dios está diciendo, toma el mando, porque si tú no tomas el mando, las emociones son como un elefante, te van a llevar donde ellas quieran, ¿vale? Y esto realmente es un concepto liberador, porque en cierto modo te está diciendo que tus emociones, igual que tus creencias, eres tú quien las dirige, ¿vale? Hay gente que se cree, yo soy víctima de estos, hemos hablado de eso, soy víctima de estos factores genéticos, soy víctima de estos factores del entorno, soy víctima de mi infancia que tuve. Aunque todo esto son factores que influyen, se te está dando a entender que tú eres el principal conductor de tus emociones, ¿vale? Y generalmente no tomas el control de tus emociones porque ya das por hecho que son terceras personas, otros factores los que dirigen tus emociones. Por eso nunca llegas a controlarlas, ¿vale? Eso es realmente una ignorancia, es una falsa creencia, ¿vale? Es una ignorancia de la realidad. La realidad es que tú puedes tomar el control. De hecho, fijaos cómo se llama en el Islam la época preislámica, la época del incivismo, de la incultura, de la actitud salvaje, de la falta de valores. Se llama Jahiliya. Jahiliya significa ignorancia, ¿vale? Punto número 1. Pero es que además lo curioso es que en árabe clásico, Jahil es el opuesto de Aql. Es decir, el Jahil es la persona que no es Aql. La persona que no tiene control sobre sus instintos y emociones es un Jahil, ¿vale? Es un ignorante. Bueno, realmente significa es alguien que no tiene control. Por eso cuando, por ejemplo, vemos en el Corán que cuando Moisés, sobre él la paz, les indica a su pueblo que deben sacrificar una vaca y le dicen ellos a Moisés, ¿nos estás vacilando? Moisés responde, A'udhu billah an akuna min al-jahilin. Busco refugio en Dios, es decir, Dios me libre de ser un jahil, ¿vale? Es decir, de perder los papeles con esta gente, podríamos traducirlo así, ¿vale? Por tanto, ese es el concepto de la ignorancia, del elegir seguir a otros o seguir a tus emociones, el quererte negar la realidad de que tú tienes el control de tus emociones, incluso, quiero decir, y hasta que no reconozcas esta realidad, en cierto modo vas a estar sujeto a emociones, al manejo de otros, a falsas creencias, y al fin y al cabo forma todo parte de una misma irresponsabilidad, ¿no? Dios dice sobre esas personas, Dios se dirige ahora a esas personas en segunda persona y les dice, "In tattabi'una illa dhann", no hacéis más que seguir la especulación, ¿vale? Es decir,
Si tú tienes una creencia de que la mala suerte te persigue, ¿vale? Yo creo que la mala suerte me está persiguiendo, por eso las cosas me van mal. ¿Qué conocimiento tienes? Ninguno. Quiero decir, es una especulación, ¿vale? Yo he visto que las cosas me van mal y he dicho, o alguien que se lo inventó en el pasado me dijo, eso es porque hay una maldición, eso es porque estás condenado a que te vaya todo mal, eso es porque... Vale, eso es una conjetura. Dios está diciendo es una especulación. No se basa en conocimiento. Tú imagina que vas al médico y el médico te dice, te tienes que tomar, yo qué sé, 20 pastillas de Tranquimacin. Y tú le dices, ¿pero por qué esto? Y él dice, no sé, me estoy probando. O sea, estás probando, por el hecho de estar probando, cállate la boca. ¿Qué quiere decir esto? Faltan 10 minutos. Por el hecho de estar probando, puedes acabar con la vida de otra persona. No es ninguna broma. Pero sin embargo, cuando nos aferramos a creencias o a conjeturas, es eso lo que estamos haciendo. Estamos arriesgando nuestra existencia, no solo en la última vida, que suficiente mal es, sino en esta vida, porque estas creencias irrumpen en tu vida, ¿vale? O incluso la creencia en el azar. Dios dice algo interesante en Suratul Jathia, creo que es el Sura 45, la arrodillada. Lo menciono en castellano porque siempre luego me preguntan, ¿esa sura que has dicho cuál es? ¿Vale? Sura 45, que va mucho de esto, de falsas creencias también. Dios nos dice, hay personas que dicen, "Wama hiya illa hayatuna ad-dunya", no existe nada más que nuestra vida del mundo, namutu wa nahya, morimos y vivimos, "Wama yuhlikuna illa ad-dahr", y nada nos aniquila aparte de el paso del tiempo, ¿vale? Tú tienes esta creencia de que realmente todo es azar, todo es azaroso, simplemente el tiempo va pasando y vamos desapareciendo, ¿no? Eso es una creencia. Es una creencia y además es una creencia falsa. Y fijaos lo que Dios responde a esa creencia. No tienen conocimiento al respecto. Claro, la pregunta es la siguiente. Yo puedo entender que alguien sea agnóstico, que me diga, yo no sé si existe porque no tengo acceso, ¿vale? Yo solo puedo analizar las cosas o creer las cosas que analizo. Pero cuando alguien te dice, yo sé que no existe Dios, sé que no existe otra vida, cuando tú dices que yo me creo las cosas con prueba y bla bla bla, en cierto modo es contradictorio, porque tú estás haciendo una afirmación definitiva de algo que está fuera de tu ámbito de investigación, por eso no puedes tener conocimiento sobre eso, ¿vale? Esas personas no tienen conocimiento al respecto, y luego Dios dice, no hacen más que especular. Tú puedes decir, yo no he tenido acceso todavía, no he tenido pruebas todavía de que exista nada, ¿vale? Pero desde el momento que tú dices, sé con certeza que no existe nada, ¿cómo puedes tú haber llegado a saber con certeza que no existe nada? ¿Vale? Eso es una conjetura. Mucha gente te diría, esto es un argumento lógico, no, es una conjetura, de hecho, ¿vale? Por eso hay muchísima gente que es agnóstica y es algo que aplaudo, porque dicen, no llego ahí, no he tenido pruebas de momento, pero tampoco lo puedo descartar, ¿vale? Por tanto, eso es. Y hemos dicho que hay creencias que no son necesariamente metafísicas, ¿vale? Por ejemplo, si la creencia es algo que te han repetido un montón de veces mientras eres niño, que es cuando nuestro cerebro es más plástico y todo se graba, imagínate que alguien siempre te decía, no vas a valer para nada, no vas a valer para nada, no vas a valer para nada. Y luego tú cuando creces y quieres emprender una acción, escuchas esa voz, no voy a valer para nada, me va a salir todo mal. Eso también es una forma de especulación y tienes que entender eso. La persona o personas que te decían estas cosas, ellos no tienen conocimiento del futuro, ellos estaban especulando, probablemente para hacerte sentir culpable, para que no te vuelvas demasiado grande, porque te lo veían como una amenaza, lo que sea. Pero la cuestión es que cuando alguien te inculcó esa creencia, que aunque en este caso no sea una creencia religiosa, actúa de igual forma, determina tus acciones en esta vida. Por eso en el Islam, tu creencia con Dios va ligada a una actitud optimista, ¿vale? Porque las creencias afectan a tu día a día. Cuando alguien te ha inculcado esta creencia de que no vas a valer para nada, de que eres tonto, de que eres feo, de que nadie se va a casar contigo, con todo el vello que tienes, etcétera, etcétera, eso que tú luego cuando creces no paras de escuchar, eso es una especulación también. O sea, eso también es algo que, como cuando tú eras niño, por ejemplo, iba alguien a saber si vas a triunfar o no en la vida. Esa persona afirmó algo sobre el futuro, cosa que está fuera de su conocimiento, con la exclusiva finalidad con la finalidad que fuera, ¿no? De hacerte daño o lo que sea, pero únicamente está especulando, ¿vale? No tenemos que creer ciegamente
las creencias que se nos inculcaron como producto de la especulación, ¿vale? Eso se aplica a creencias religiosas, pero es que incluso hay creencias no religiosas que también la persona que te las inculcó no tenía conocimiento de eso, ¿vale? Se basó en, y por tanto tú no crezcas y te sigas creyendo que es verdad. Es verdad que no voy a ver, ¿por qué es verdad? O sea, porque alguien te lo dijo y te lo grabó en tu sistema. Tienes que tomar tú las riendas del asunto y decir, perdona, voy a analizar cada cosa. Si mi mente me dice que soy tonto y no valgo, lo tengo que analizar, porque a lo mejor no es verdad, a lo mejor me han inducido a creer eso. Si mi mente me dice que estas cosas que hago son mala suerte, son el producto de una maldición, lo que sea, eso te está frenando. Tienes que analizar críticamente si es verdad o no es verdad, porque si no es verdad, hay algo que no es verdad y está determinando las cosas que tú haces en la vida, ¿no? Guay, Dios terminamos el versículo. Todo esto que hemos comentado era un versículo solo, ¿vale? Es el versículo 148 del Sura 6. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Dios dice, y no hacéis nada más que... Tajrosul significa conjeturar, pero es una palabra más radical. No hacéis nada más que conjeturar radicalmente. O sea, estáis hablando de cosas de las que no podríais tener absolutamente ningún conocimiento. El futuro, si los dioses, los espíritus, la mala suerte, no hay absolutamente ninguna prueba de ella. Os lo habéis sacado de la manga, pero es que encima os habéis sacado de la manga informaciones muy concretas. O sea, si pones la mano así, esto va a destruir a tus padres porque bla bla bla. Quiero decir, es una creencia, es un sistema de creencias muy específico. Es una conjetura radical, ¿vale? Eso es lo que significa. No hacéis más que conjeturar radicalmente, ¿vale? La idea aquí es que el abandonar estas conjeturas que no tienen ningún fundamento es liberador, ¿vale? Cambiar las creencias es algo liberador y el Corán te lo plantea como algo de lo que tienes que liberarte, ¿vale? Porque si no, como los tabúes que Dios menciona, van a estar ahí siempre tocándote las narices, siempre evitando que progreses. Y encima te ahorras sufrimiento. Y lo interesante de quitarte de encima estas creencias es que te ahorras sufrimiento. Si algo te sale mal, ya no tienes por qué pensar, yo soy el culpable, yo tengo la culpa, como mencionamos la semana pasada. O sea, el profeta condenó esta actitud. Se nos describió al profeta que al profeta le encantaba el optimismo. El profeta odiaba las supersticiones, ¿vale? Muy bien, si el profeta ama el optimismo, cualquier actitud de... Bueno, el profeta, quiero decir, es la visión islámica, ¿no?, de la vida. Cualquier visión que te intente hacer creer que eres culpable, que no puedes, has cometido un error que estabas abocado a cometer porque realmente eres tonto, todas estas creencias, incluso cuando alguien te dice Dios te está castigando, quiero decir, como hemos mencionado en el Qadar o en el decreto de Dios, también se pueden usar conceptos islámicos de una forma equivocada. Te pasan cosas malas y la persona te dice Dios te está castigando porque hiciste este mal en el pasado. Eso muchos musulmanes tenemos ese tipo de creencias. Eso es una afirmación de la que no tienes conocimiento. Es una conjetura radical, ¿vale? Cuando tú estás diciendo, oh, me está pasando esto malo, es un castigo divino. O incluso hay un tornado, es un castigo divino. ¿A ti quién te ha dicho eso? ¿Te ha venido Dios y te lo ha dicho personalmente? Porque si Dios no te lo ha dicho, no se basa en conocimiento, ¿vale? Por tanto, no te saltes al terreno que no te corresponde. O incluso, como hemos hablado, el tema de las maldiciones. Hay personas que son propensas, si te diagnostican Dios nos libre, un problema de esterilidad o una enfermedad más grave, la primera tendencia es pensar quién me ha hecho un hechizo. Y hay personas que esto está en su sistema de creencias, ¿vale? Automáticamente es que eso es una falsa creencia. Y en muchos casos, como hemos dicho, te obstaculizará la vida. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, no vas a buscar medicinas. Me hace gracia especialmente en la cuestión de los trastornos, porque hay veces que una persona tiene depresión y le decimos, alguien te ha hecho un hechizo, ¿no? Claro, el problema de eso es que esa persona ya no va a interesarse médicamente por encontrar una solución, porque él ya tiene una creencia de que eso es un hechizo. O una persona tiene ansiedad, le decimos que tiene yo qué sé, que se le ha metido un ser invisible dentro, ¿no? Y eso lo que hace es que estas personas, estas creencias, harán que tú, que no se basan en un conocimiento de certeza, sino que son una especulación. Si una persona tiene un estrés postraumático, le ha ocurrido algo malo y está traumatizado,
tú le dices, bueno, realmente desde que te pasó eso, el demonio te ha entrado dentro y yo qué sé, lo que sea. Lo que tú estás haciendo es que, sin tener pruebas de algo, vas a hacer que esa persona deje de intentar encontrar una solución, ¿vale? Y por tanto, esa creencia tuya tiene un impacto, ¿vale? Un caso que me llama mucho la atención es, por ejemplo, cuando una persona se habitúa mucho a hacer unas cosas, que ahora lo llaman trastorno obsesivo-compulsivo, hay veces que una persona no puede controlarlo, ¿vale? Y empieza a decir, si no hago la ablución correctamente, mi oración no será válida y me iré al infierno. Y por tanto, ¿qué es lo que hacen? Repetir la ablución, ¿vale? Y a la que has llegado a la cara, otra vez te sobrecoge ese miedo y vuelves a empezar a repetirlo, ¿vale? Hay mucha gente que cuando pasa esto, te dicen que esto es básicamente una especie de, ¿cómo podríamos decirlo? El demonio se ha hecho contigo, ¿vale? No te deja hacer la ablución. De hecho, estas cosas, un problema como este, generalmente es porque tú tienes un miedo, a lo mejor inconsciente, y podrías solucionarlo, ¿vale? Esa creencia, en este caso de que eres presa del demonio, lo que está haciendo es evitando que busques una solución. Por eso el Islam te hace a ti individualmente responsable de analizar tus creencias y de cambiarlas cuando sean incorrectas o cuando no se basen en ningún conocimiento, ¿vale? Luego no digas, me fueron las cosas mal, tuve límites. Por ejemplo, esto que os he mencionado de la ablución. A mí un musulmán me ha dicho, es que el Islam te raya la vida. ¿Por qué? Mira el caso de la ablución. Cada vez que empiezas a hacer la ablución, tienes que volver a empezar porque no sé qué, porque no te sientes seguro. Mira lo que hace la religión. Eso no es lo que hace la religión ni es lo que hace el Islam. Es de hecho una falsa creencia. Pero hay gente que por culpa de estas cosas se rebota contra el Islam, parece ser, ¿no? Por falta de tiempo no podremos tratar mucho más, pero bueno. Insisto en que estas creencias pueden ser mundanas o no directamente religiosas. Si a mí se me convence, por ejemplo, de que, insistiendo en que las creencias te afectan el día a día, si a mí se me ha convencido culturalmente de que un hombre no tiene que dar besos a sus hijos, por ejemplo, eso coloca un peso sobre mí, porque yo tengo que hacerme el macho, tengo que demostrar que soy un macho, pese a que me gustaría poder hacer eso, ¿vale? Quiero decir, este tipo de creencias nos representan un peso y nos colocan obstáculos en la vida, ¿vale? La creencia de que para triunfar tienes que ser doctor o tienes que ser de esta profesión específica, que a veces inconscientemente las inculcamos los propios padres. Eso es una creencia falsa. Es decir, en cierto modo, para ser feliz tienes que hacer lo que tú, como mencionamos la semana pasada o hace 2 semanas, lo que tú quieras hacer siempre y cuando sea algo bueno y beneficioso, porque de lo contrario te vas a condenar a una vida de infelicidad, ¿vale? El hecho de que te hayas creído eso que se te indujo a creer, de que tenías que hacerlo de esta forma, ha determinado tu vida. Por tanto, el seguir ancestros no debe ser nunca una excusa, pese a que siempre debes guardar el respeto a tus ancestros, no debe ser una excusa para que tú perpetúes una falsa creencia, ¿vale? Falsas creencias, la creencia de que el mundo es sucio de por sí, ganar dinero es malo, pero querer ganar dinero es malo. Estas son creencias que no son del Islam. El Islam enseña una visión equilibrada, ¿vale? La idea de que todo lo que te ocurra negativo es un castigo divino. Todas estas cosas obstaculizan tu existencia, ¿vale? El último apunte que quiero hacer, y ya he terminado, es que no tenemos que viciarnos a la hora de criticar a terceras personas porque no conocemos su experiencia. A veces la gente hace cosas que nos parecen absurdas, pero les programaron y no consiguen salir, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a creencias religiosas o creencias metafísicas, tenemos la tendencia, y esto lo he visto en algunos musulmanes, a señalar, ¿cómo podéis creer que yo qué sé, que Jesús es hijo de Dios, que sois... A algunos les escucho decir, es que pareces tonto con esa creencia. Eso tú no lo tienes que hacer, ¿vale? El profeta nos dice, min husn al-islam al-mar, parte del buen islam de la persona, tarkuhu ma la ya'ni, es que dejes lo que no te corresponde a ti, ¿vale? Porque a veces vas a estar juzgando a una persona y tú no sabes cuál es el trasfondo. Si una persona a lo mejor no sabe dialogar o es agresiva, bueno, a lo mejor es que recibió eso en casa, ¿vale? No digo que justifiques, pero que no seas vicioso a la hora de juzgar, ¿vale? Al fin y al cabo el profeta nos dice, rufi'a al-qalamu an thalath. Dios ha levantado la pluma o el objeto que registra, es decir, Dios no toma nota de las malas acciones de 3 tipos de personas, ¿vale? Y el último de ellos que nos menciona es el majnun, la persona con un problema mental, hatta ya'qil, hasta que no tome el control de sus acciones, ¿no? Por tanto,
Y yo lo que he dicho aquí es para que cada uno lo utilice para diagnosticarse a sí mismo, no para que te dediques a criticar a los demás, ¿vale? Porque eso lo hacemos inconscientemente. Pido a Dios que nos guíe a identificar las falsas creencias, a reconocer nuestra propia responsabilidad de redirigirlas y que nos libre de estas supersticiones, de estas conjeturas, de la dependencia excesiva en la creación, que es un problema y es una falsa creencia, y de los tabúes que nos han inculcado, y que nos ayude a utilizar el intelecto para dominar la situación. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.